Bueno, y esta semana, junto a Tere Noya, directora ejecutiva de la Fundación Luis Fortuño, vamos a hablar sobre lo que podemos esperar a nivel económico para este nuevo año 2023. Saludos, Tere, bienvenida y felicidades. Felicidades a ti y a toda la audiencia, feliz año nuevo. Igual para ti los tuyos. Hoy vamos a hablar, como dijiste, de lo que podemos esperar en la economía en el 2023 y las noticias no son muy alentadoras. Los economistas advierten que el crecimiento económico a nivel global está desacelerando drásticamente debido a la inflación, a las tasas de interés que están altas, una reducción en inversión y la guerra en Ucrania. Varios factores importantes. En Estados Unidos se espera que habrá una reducción en el crecimiento anual de 2.5% a 0.5% para el 2023. Al igual que en el mercado global, esta recesión se debe mayormente a las altas tasas de interés que el Fed está utilizando para combatir la inflación. Pero también tenemos que recordar que la inflación que vivimos actualmente es producto de la gran cantidad de dinero que el gobierno federal desembolsó para atender la emergencia provocada por la pandemia. Esa inyección de dinero en la economía nacional provocó una distorsión en la oferta y demanda, que agravado por interrupciones en las cadenas de suministros y la invasión rusa a Ucrania nos llevó a un alza desmedida en precios. Por lo que esta recesión es resultado de todas esas acciones en cadena. Sí, que son varias, y especialmente esto de la pandemia y pues, la invasión, que han sido drásticamente miles de millones de dólares. Exacto. Como saben, la recesión, como ya mencioné, se espera a través de todo el mundo. Dentro de los próximos 2 años, se proyecta que el crecimiento del ingreso per cápita en las economías de mercados emergentes y en desarrollo alcance un promedio de 2.8%. Eso es un punto porcentual completo más bajo que en el periodo del 2010 al 2019. ¿Y por qué es importante? Pues porque pone en una situación vulnerable a la mayoría de las personas que viven en extrema pobreza y que habitan en estos países, particularmente en el continente de África. Bueno, ¿y qué podemos esperar de la inflación? Importante pregunta. ¿Qué nos dice? Pues las buenas noticias son que ya estamos comenzando a ver una mejoría. Y no se espera que volvamos a ver los niveles tan altos que vimos el año pasado. La mala noticia es que el nivel de base de inflación parece haber subido de alrededor de 2% al año a un 5% al año. Se espera que las tasas de interés permanezcan elevadas por un tiempo adicional, ya que aún cuando el nivel de inflación, que tenemos ahora mismo, pues no es sostenible. No se sostiene, sí. Se espera que para mayo del 2023 logremos llegar a un nivel de inflación de 4 a 5%. Pero volver a niveles de 2 a 3% de inflación como antes de la pandemia tomará mucho más tiempo. O sea, habrá una reducción, pero no a ese punto. Exacto. Y conllevará unas medidas difíciles. En cuanto al mercado laboral, el mismo parece permanecer bastante sólido, aunque, dada una recesión a nivel global, es inevitable que a lo largo de este año el mercado laboral se estará debilitando. Ya, por ejemplo, estamos viendo despidos en grandes corporaciones como en Amazon, que anunció que estaría eliminando hasta 18,000 plazas a principios de año. Y bueno, pues un mercado laboral débil podría llevar a una disminución de consumo, dado que también los precios elevados, altas tasas de interés, disminución en ahorros, más deudas y niveles de riqueza disminuidos, pues claro, eso hace que la mano al bolsillo no entre tantas veces. Exacto. O a la cartera, ¿verdad? Exactamente. Y la disminución en la demanda laboral probablemente se enfocará en trabajadores profesionales, por lo que se espera que a nivel de desempleo permanezca en un nivel relativamente saludable, entre 4 y 5%, aún con una economía en dificultad. Ahora bien, ¿qué podemos esperar aquí en Puerto Rico? Este año, atentos.
Esperamos la llegada de unos 100.000 millones de dólares en ayudas federales. Esta multimillonaria inyección representa una oportunidad para aliviar los efectos de la recesión y para mejorar nuestra infraestructura, particularmente nuestra infraestructura de energía, que tanto lo necesita, ¿verdad? Y tiene prioridad. Y eso nos va a ayudar a mejorar nuestra posición competitiva. Es bien importante hacer un buen uso de estos fondos y hacerlo también rápidamente, porque la recesión en Estados Unidos puede provocar una merma en el gasto gubernamental a corto y a largo plazo. Aparte de que no son fondos recurrentes. Correcto. Y eso es bien importante porque llevamos bastantes años recibiendo mucho dinero, pero lo que nos está diciendo la economía es que verdaderamente no podemos contar con que el gobierno federal continúe enviando esos niveles de fondos. Así es. Por lo tanto, la oportunidad que se nos presenta en el 2023 también nos obliga a enfrentar uno de nuestros más grandes retos. Y es que para lograr invertir estos fondos federales necesitamos mano de obra. Se estima que necesitamos añadir alrededor de 200.000 trabajadores adicionales a nuestra fuerza laboral para realizar estas obras. Muchísimos. En una sociedad con una población en picada, esto es complicado. Por eso se buscan braceros en otros países, ¿no? Sí. Y esperando aprobaciones para... Sí. Para atender esta situación necesitamos atraer y retener tanto capital humano como capital de inversión. Nuestro enfoque debe de ser, número 1, incentivar el trabajo. Y número 2, fortalecer las pymes para crear riqueza local. Pequeños y medianos negocios, muy bien. Esto requiere atender las deficiencias que existen en nuestro ambiente de hacer negocios, incluyendo una reforma contributiva que reduzca la carga contributiva tanto para individuos como para las pymes. Es importante promulgar leyes que favorezcan al sector privado y que les permitan ser más competitivos para así lograr un crecimiento económico. Tremendo reto ese por parte, ¿verdad?, del gobierno y de las diferentes gente pertinente en este caso. Sí, y recordar siempre que sin un ambiente de negocios o una calidad de vida asequible, la gente no se va a quedar en Puerto Rico y tampoco van a venir a Puerto Rico. Sí, porque por eso es que es importante atenderlo. Claro. Y necesitamos esa mano de obra, necesitamos esas personas. Claro que sí, para todo lo que han mencionado y para que pues la riqueza, la inflación, los procesos tomen por lo menos una cierta normalidad. Así que gracias siempre, Tere, por tu gran aportación a este programa y muchas cosas buenas. Muchas gracias y muchas cosas buenas para el año. Bien recibidas. Nos vemos la próxima semana. Amigos, pausamos y regresamos con la parte final de Agenda Puerto Rico. Manténgase con nosotros.